Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 175 de tu cronomeditación, es el Yux X6. Así que bueno, vamos a escuchar el mandato, que nos lo recite Guilla, me imagino de la misma manera que lo habrás hecho a la mañana, y después vamos a continuar un poquito con el tutorial. X6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de crear equilibrando la mente. Sello la salida de la visión con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, muy bien, nos guía el poder duplicado. Eso significa que, bueno, tono 1, 6 y 11 siempre se digan a sí mismos. No necesitan buscar la guía en otro Yux. Lo buscan dentro de sí mismos o en alguno que haya afuera que sea del mismo Yux. Eso lo podemos verificar acá en el oráculo, donde automáticamente me sale cuáles son los 4 Yux que fortalecen la quinta fuerza del día. Yo soy audiovisual. Bueno, llegado al tono 6, al igual que el tono 8, son de color verde. Los rayos que se producen, si bien es uno solo, pero como hacemos muchos instantes holográficos para poder crear la secuencia de la vida de todo el día, imagínate que a veces por segundo utilizamos eh, miles, cientos de miles incluso de hologramas. Quería decir fotogramas por el tema de la película, eso ya creo que lo tenés bastante claro. Una película utiliza fotogramas para crear una secuencia, mientras que la vida utiliza hologramas. La única diferencia es que la vida es una percepción tridimensional que tenés de esa visión, mientras que el fotograma es simplemente una percepción bidimensional. Se proyecta sobre una pantalla bidimensional. La vida se proyecta alrededor tuyo tridimensionalmente, por lo tanto requiere de hologramas. Por esa razón, la creación cósmica se resume en un holograma cósmico de cada instante presente. O sea, en cada instante presente, la chispa vital, cuando lee la base de datos de la creación, reconfigura el holograma del próximo instante a cómo está siendo desarrollado el del preciso instante en que está haciendo la factorización de energía de sí misma para igualarse a las partículas subatómicas de su propio cuerpo, el cual es una forma determinada dentro del holograma cósmico. Por ejemplo, supongamos yo soy el cuerpo raíz, esta forma que estás viendo es mi cuerpo, pero en realidad si yo cierro los ojos, mi cuerpo es toda mi energía. Y mi energía se divide en 4 cuerpos. Jana, Prana, Mana, Viksha. El Jana es mi estructura física, lo que yo considero que es lo que se adapta de mi energía para ser exclusivamente mi cuerpo físico, o sea, la composición biogenética de mis partículas subatómicas que componen entre sí a los átomos de mi cuerpo, a las células de mi cuerpo, a los órganos de mi cuerpo y a la construcción completa de mi cuerpo físico. Después el prana es la energía sutil que estoy sintiendo, que creo que en esa energía sutil se está desarrollando el mundo. Todo lo que siento alrededor mío cuando abro los ojitos, las formas que veo, los colores que estoy observando, todo lo que hay alrededor de mi forma específica es una construcción mental a la cual le estoy otorgando una sensación energética utilizando el prana de mi cuerpo, que básicamente es el electromagnetismo que existe entre medio de mis partículas subatómicas. O mejor dicho, eh, la chispa vital, al ser cada una de estas partículas subatómicas, desarrolla en sí misma una sensación pránica de existencialismo de todo lo que tiene alrededor. Presume tener alrededor a otras partículas y con las cuales está amortiguando energéticamente, y de esa amortiguación de energía adquiere una cierta conciencia de tener en proximidad a determinadas partículas, por lo tanto de conformar con esas partículas un átomo, por lo tanto de conformar con ese átomo y los otros una molécula,
y así sucesivamente hasta llegar al cuerpo físico completo. Bueno, ¿a qué va con el arte audiovisual? Bueno, que la chispa al día de hoy, si bien utiliza las 7 artes para poder completar en cada instante presente la creación de lo que de lo que estoy viviendo, de lo que creo ser, el ser, soy energía radiante de esta creación, en el día de hoy se va a estar haciendo hincapié desde el desarrollo de la energía del día, o sea, de todo lo que tengo alrededor, como si ésta fuese desarrollada exclusivamente por el rayo verde, por el arte audiovisual. Entonces, todo lo que estoy observando, incluso yo mismo, porque estoy siendo impregnado por la energía del día, voy a tener mayor capacidad, y Dios fuera mío, interpretando todo lo que hay alrededor, va a tener mayor capacidad de poder realizar cualquier tipo de observación o cualquier tipo de animación para que yo observe utilizando el rayo audiovisual. El rayo audiovisual, como te lo dice la palabra, es audio y visual, es la integración de lo que escucho y de lo que veo. La sincronicidad entre el audio y visual es fundamental. Cuando se desincroniza lo que estoy escuchando con lo que estoy observando, va a parecer como que sucede a dos tiempos diferentes. Pero la clave del rayo audiovisual es que sincroniza en el mismo tiempo lo que estoy viendo y lo que estoy observando. Y eso me ayuda a crear el campo eh, de percepción tridimensional que tengo de mi realidad. Después, con la ciencia de la vida. Bueno, es un día de tono 6. Tono 2, tono 6, tono 10 son siempre de la vida. Para eso, de una manera muy simple, nos guiamos con el símbolo de Pax. El circulito por fuera es el tiempo. Sucede 4 veces en una onda, en el tono 1, en el tono 5, en el tono 9 y en el tono 13. Entre medio de esto sucede vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. ¿Ok? Sucede 4 veces. A ver, 1, 2, 3. No, 3. Me confundí. Bueno, sucede 3 veces. Vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. Hoy estamos en la segunda fase de vida, sentidos, mente. ¿Ok? Comienza hoy con la vida, sentidos mañana con el tono resonante, con el tono galáctico estamos de vuelta en la mente y con el tono solar completamos un tiempo de vida, sentidos, mente. ¿Ok? Y después con el tono 10, que es el tono de la manifestación, vivimos el último ciclo Pax. Con vida, sentidos, mente es tiempo. En ese último tiempo es el tono cósmico. Y con ese tono cósmico trascendentalizamos la onda para poder pasar a la próxima. ¿Y cómo va a suceder el día de hoy? Bueno, antes de cómo va a suceder, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que yo organizo con el fin de crear. ¿Y eso quién se lo dice? Bueno, básicamente se lo dice Dios dentro tuyo para poder desarrollar el día fuera tuyo. Acordate que lo que estás estudiando es lo que Dios está utilizando para programarse a sí mismo para poder desarrollar el día alrededor tuyo. Y en ese día para poder protagonizar todas las cosas que se encuentran alrededor tuyo. Acordate que cuando Dios deja de ser tu punto focal, o sea, cuando dejas de prestar atención a todo lo que hay y prestas atención a una cosa específica, vas a empezar a amortiguar energéticamente con esa cosa específica que está producida por sí misma por un yux específico. Entonces empezás a amortiguar tu energía creada con tu yux de nacimiento con la energía creada por el yux de origen o nacimiento de la cosa con la que estás amortiguando. Pero cuando estás teniendo una observación eh, total de tu entorno, cuando no estás poniendo el foco exclusivamente en algo, estás amortiguando directamente con Dios. Incluso si yo empiezo a amortiguar, por ejemplo, con la cámara que me está filmando,
O sea, con tus ojos, porque supuestamente al mirar a la cámara estoy mirando a tus ojos. Estoy amortiguando con vos, pero a su vez estoy amortiguando con todo lo demás. Y todo lo demás es Dios. Y todo lo demás es el yux del día. Pero vos sos un yux determinado. Entonces, el ángel que se produce entre vos y yo, que es como un gel de energía que amortigua nuestras energías y que se interpone para que el rechazo y la atracción entre nosotros se produzca de una manera eficiente y que no sea una manera agresiva, bla, 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 todo eso que ya sabemos que no queremos que suceda. Bueno, eso no sucede porque en el orden cronocrático, en ninguno de los sellos y en ninguno de los tonos tenemos una acción que diga agredir, violentar. No, no existen esas acciones. Las únicas acciones que existen son acciones que tienen que ver con la función de que soy energía radiante, el ser, y me convierto en la vida. Eso dentro de los sellos. Y dentro de los tonos, las acciones de cómo, siendo el ser, a llegar a ser la vida, a su vez me complemento con todos los demás para poder desarrollar acciones determinadas, que tienen que ver con propósitos que querramos entre todos establecer y llevar adelante. Entonces las acciones de los tonos tienen que ver con el accionar del ser dentro de la creación. Entonces, cuando llegamos al tono 6, que es un día de la vida, lo primero que va a suceder es yo organizo. Lo que voy a organizar es todo lo que estuvo sucediendo desde el día en que se estableció el propósito en el tono 1 hasta el tono 6. Organizo con el fin de crear. Crear porque la letra X es la letra que me indica que su acción como sello de tiempo es para crear. Un poquito más abajo me lo define bastante bien. Sello, la salida de la visión. Con el tono rítmico de la igualdad. Es un sello de color azul, es un sello transformador. La visión viene a transformar lo que se refinó en el día de ayer. Y en el día de ayer lo que se refinó es la atemporalidad. Se selló la salida de la temporalidad y hoy se sella la salida de la visión. La visión viene a transformar lo que la temporalidad refinó de lo que el espacio inicio de la salida de los datos. ¿Ok? ¿Y cómo sucede esto? Bueno, sucede equilibrando la mente. Equilibrando mi mente con la de esa otra cosa, y la de esa otra cosa, y con la de todo lo demás. Si bien es una única mente la que está creando toda esta creación, en la ilusión del espacio y de la salida de datos hacia ese espacio en donde se construye la matriz de factorización de energía del propio ser, hay una idea sostenida por toda la creación de que somos múltiples mentes trabajando al unísono. Por lo tanto, equilibrando la mente es equilibrando mi mente a toda la vida que estoy percibiendo inicialmente y después equilibrando la mente no solamente mía sino la de todos porque yo soy Dios, por lo tanto a mí me toca tener que ser yo mismo y todas las cosas que tengo alrededor. Y cada una de esas cosas que hay alrededor a su vez tiene una mente propia, porque son ideas autoexistentes de formas independientes, que tienen animación por sí mismas, y para eso tienen construida una mente. Será menos sofisticada o más sofisticada que la propia, eso no tiene importancia, es una mente igual que les produce una visión. Por lo tanto, hoy se sella la salida de la visión no solamente en mí, sino en toda la vida que hay alrededor mío. Por eso es un día de la vida. ¿Ok? Y bueno, con el tono rítmico de la igualdad, esa es la manera. Es como una danza, es como una música esto. O sea, ¿cómo organizo con el fin de crear equilibrando la mente? Con el tono rítmico de la igualdad, sabiendo que el tono rítmico es el tono de la igualdad entre todas las cosas que se ponen en ritmo. Ahora, si yo entiendo además de que el Yux está construyendo un arquetipo psicológico y ese arquetipo psicológico corresponde a un algoritmo de movimiento, o sea, a una idea autoexistente que le da
animación a una forma determinada, un algoritmo de movimiento. El algoritmo, si juego con la palabra algoritmo, es algo rítmico. ¿Ok? Entonces, el algoritmo de la idea autoexistente que en el tono 4 se desarrolló, en el tono 6 se pone en igualdad, porque el tono 6 es de la igualdad. Entonces, la mejor manera, digamos, de yo organizo es sabiendo que el tono que estoy desarrollando es de la igualdad. Por lo tanto, me favorece a poder organizar, ya que para poder organizar, si estoy bajo el influjo del tono de la igualdad, me va a ser muy fácil lograrlo. Y de esa manera voy a poder cumplir con el fin del Yux, que es crear. ¿Qué es crear? Etcétera. Crear una idea, crear una forma, crear. De por sí, la mayor creación que estoy creando es la de cada instante presente, la visión mental que obtengo de cada instante presente. Por eso la esencia de la visión es la mente, porque obviamente es mental. ¿Ok? Así que, considerando que tenemos la esencia de la mente, que es la esencia de la letra X, y que equilibrando la mente voy a poder lograr organizar con el fin de crear, el día de hoy sello la salida de la visión con el tono rítmico de la igualdad. Y me guío a mí mismo, me guía mi propio poder duplicado. Bueno, mi querido, acordate bien que el Yux del día y el Yux destino son cosas distintas. Tu Yux destino está cumpliendo la función de que tu energía siempre sea la misma que la de tu nacimiento, mientras que el Yux del día es el encargado de desarrollarte las sensaciones del mundo o de la creación que tenés alrededor tuyo. ¿Ok? Se le llama creación al mundo porque es una creación que estás creando dentro tuyo. Entonces, el día de hoy, que es un día para crear, presta mucha observación al mundo, que presta mucha observación a todo lo que tenés alrededor, a lo que está aconteciendo con la vida propia, con la vida de los otros, porque todo eso es lo que estás creando, inconsciente o conscientemente. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.